lo que estamos viendo acá hace parte de los ciclos biogeoquímicos. ¿Listo? ¿Alguien me podría decir algo de los ciclos biogeoquímicos que ya sepamos? ¿Alguien? ¿Qué podemos decir de los ciclos biogeoquímicos acá, amigos míos? Listo, Franco, tienes que escribir, papá. ¿Qué nos podrías decir de los ciclos biogeoquímicos? ¿Alguien que nos escriba algo de los ciclos biogeoquímicos? Rápido, muchachos. Bueno, que son restos. No, no son restos de oxígeno. Bueno, se escriben por acá. Hidrógeno. Vamos a ver, no son restos, pero sí tienen que ver con algo de esto. Los 5 tipos son agua, oxígeno, nitrógeno, fósforo, carbono. Falta el azufre también. Dice acá agua, carbono, oxígeno, nitrógeno, fósforo y otros elementos que recorren estos ciclos. Conectando con los... A ver, esto es importantísimo lo que nos dice Franco. Dice, otros elementos que recorren estos ciclos, conectando los componentes vivos y no vivos de la Tierra. ¿Listo? Eh, Cuando hablamos de ciclos biogeoquímicos, pues es un proceso, ¿cierto? Que se está dando, ¿cierto? De átomos, pero que estos átomos son esenciales para que podamos vivir, y no solo los humanos, sino para todos los seres vivos. ¿Listo? Entonces son varios átomos que están teniendo un proceso de cambio a lo largo de todo su proceso, ¿cierto? Y estos se van transformando. Ah, bueno, Franco hace la aclaración otra vez, y no vivos también, sí, claro. Lo que pasa es que, por ejemplo, nosotros podríamos hablar de cualquier metal, pero no todos los metales son necesarios para la vida. Cuando nosotros hablamos de los ciclos biogeoquímicos, claro, pasan por aspectos del biotopo como lo son rocas, como lo son el aire, ¿cierto? Que son no vivos, o sea, hacen parte del biotopo, pero estos los llamamos biogeoquímicos porque son elementos que son necesarios para que pueda existir un ser vivo, ¿sí? Claro, no todo el tiempo están dentro de los seres vivos, no todo el tiempo, pero son necesarios para que existan seres vivos. ¿Listo? Y digamos que nosotros ya veníamos manejando el ciclo de el oxígeno y el ciclo del carbono. ¿Para qué procesos nosotros hablamos principalmente del ciclo del oxígeno y del ciclo del carbono, amigos míos? ¿Para cuál? ¿Qué procesos habíamos visto con, mejor dicho, el ciclo del carbono y el ciclo del oxígeno, con qué procesos los organizamos o los relacionamos? Ah, sí, bueno, cuando yo hablo de ciclos biogeoquímicos, estoy hablando de elementos químicos, de átomos, que no solamente están en los seres vivos, sino pueden estar en el aire, pueden estar en rocas, ¿cierto? Pueden estar en un montón de cosas, eh, pero que son necesarios para que pueda vivir un ser vivo, pero no siempre están en seres vivos, sino pueden estar en otras cosas.
¿Listo? Bueno, Jerónimo acá nos dice, la fotosíntesis y la respiración, ¿cierto? Oxígeno y carbono están ahí todo el tiempo. Además, recuerden que nosotros somos seres orgánicos. ¿Qué quiere decir orgánicos? Que estamos hechos principalmente de carbono. Estamos constituidos por carbono. ¿Listo? Bien, pero entonces nosotros vamos a tener varios procesos importantes para comprender totalmente los ecosistemas. Nosotros ya veníamos manejando dos conceptos importantes que eran el biotopo y la biocenosis. ¿Alguien me recuerda qué era el biotopo y alguien me recuerda qué era la biocenosis? Eso ya lo debemos manejar todos súper bien, ¿cierto? ¿Listo? El biotopo es donde se desarrollan los seres vivos en el ecosistema, de un sustrato como el agua, el suelo, el aire y las rocas. Listo, con tus palabras, ¿qué es el biotopo? Como yo les he explicado, o sea, eso que me escribiste está supremamente bien, pero ¿qué vendría siendo como tal este denominado biotopo? Recuerda que el biotopo son las características físicas que hay en un ecosistema, ¿no? Entonces acá nos dice Paul, de un sustrato como el agua, ¿cierto? Pero es las características físicas, o sea, no es solo decir el agua, sino ver en qué estado está el agua. Digamos, por ejemplo, si nosotros vemos aquí esta imagen que estamos viendo en pantalla, podemos ver que puede estar en estado gaseoso, en estado líquido el agua, puede estar en estado sólido, también en las nubes se encuentran fragmentos de hielo, ¿sí? Entonces, eh, el biotopo son estas condiciones físicas que permiten que los seres vivos puedan estar ahí. ¿Listo? El agua no es un ser vivo, pero sí es un elemento que, o un compuesto más bien, que nos puede permitir vivir. ¿Listo? Es necesario para el desarrollo de los organismos vivos. Muy bien. Ahora, ¿qué vendría siendo la biocenosis? ¿Qué vendría siendo la biocenosis, amigos míos? ¿Alguien? Ninguno se acuerda, amigos míos. Eso que tenían que hacer un trabajo explicándome biotopo y biocenosis con videojuegos, ¿no? O sea que no aprendimos nada. ¿Alguno, amigos míos? ¿Alguno? ¿Alguno? Biocenosis, amigos.
Bueno, no, acá me dicen, es un conjunto de organismos vegetales o animales que viven y se reproducen en determinadas condiciones de un medio o un biotopo. Sí, pero digamos que la definición que me da se queda un poco corta, ¿listo? Miren la definición que nos da Schneider. Es la relación entre dos especies o más. Ojo, ¿listo? La biocenosis es la relación entre diferentes seres vivos y eso se da en el biotopo. Pero los seres vivos no son solo las plantas y los animales, sino seres vivos también es el reino Monera, o sea, las bacterias, es el reino protista, ¿cierto? Las algas y los microorganismos, está también el reino fungi, que son los hongos. Entonces, miren la diversidad que hay, no solo son plantas y animales, que son los que más vemos, sí, que son los que más vemos, sí, pero no son los únicos organismos que hay allí, ¿sí? No hay, no son los únicos organismos. Entonces, cuando nosotros hablamos de biocenosis, son las relaciones entre una bacteria y un hongo, entre una alga y un protozoo, ¿sí? O una ameba, ¿sí? Entre, ahí sí, plantas y animales, todo eso, ¿sí? Eso hace parte de la biocenosis, las relaciones entre los seres vivos. Pero el biotopo, ¿cierto? Son esas condiciones que hay en condiciones físicas que hay en un lugar específico, ¿sí? Entonces la bioceniosis, como nos describe acá Franco, habita en una zona donde hay factores o condiciones físicas como la luz, cierto tipo de temperatura específica, una humedad específica, ¿cierto? Eh, Snaida nos dice, es un lugar donde varias especies conviven entre sí. Bueno, el lugar como tal, ¿cierto? Es un lugar, es un espacio específico, pero si hay biotopo y hay biocenosis, a eso lo vamos a llamar ecosistema. Entonces nosotros, en esta semana, esta primera evidencia, vamos a abordar directamente este biotopo. Pero obviamente también tenemos que hablar de la biocenosis, no se pueden separar, es imposible separarlas porque las dos van de la mano, las dos están en un ecosistema, ¿sí? Están en un ecosistema y en ese ecosistema nosotros vamos a tener que estos ciclos biogeoquímicos se dan al tiempo, ¿sí? Son conjuntos. Es más, si yo estoy acá en mi casa sentado frente al computador teniendo clase de biología, lo que yo estoy teniendo también es un proceso donde los ciclos biogeoquímicos van a pasar dentro de mí esos átomos y después van a pasar a otras especies, van a pasar a otros elementos, a otros objetos, va a pasar a unos elementos como las rocas, como el aire, etcétera. Y eso hace parte del ciclo biogeoquímico, ¿sí? No necesariamente va a pasar en un bosque, no necesariamente tiene que pasar en el océano, sino que está pasando todo el tiempo, ¿listo? Entonces, como ustedes están viendo acá en la pantalla, en la imagen, eh, esto incluye la influencia del sol. Ah, bueno, acá me pregunta Schneider, ¿estoy teniendo una relación con el computador? Claro que la estoy teniendo. O sea, porque yo me estoy relacionando con mis otros compañeros, con mi profesor, a partir de el celular o el computador con el que estoy, ¿sí? Y él va a tener una relación también con elementos físicos y químicos, por ejemplo, la electricidad que lo mantiene ahí, ¿cierto? Para que esté funcionando. Por ejemplo, el internet que está transmitiendo información para que yo pueda aprender, ¿sí? Y son procesos de energía también. Entonces, miren la relación que está pasando. O sea, si no tuviera este medio, no puedo aprender en este momento. Por lo menos hablar del tema que estoy hablando, ¿sí? Entonces, claro que hay una relación con esta tecnología que me permite interactuar también. Entonces, miren lo siguiente, los elementos no se escapan. Acá nosotros vemos un avión, ¿cierto? Acá nosotros vemos cómo fluye la materia, pasa por un ecosistema acuático, vuelve a uno terrestre y después va a a un aspecto del aire, ¿no? Donde está ahí los átomos disipados, no solo las nubes, porque las nubes sabemos que principalmente están conformadas por agua, pero en estos espacios en blanco está el aire,
¿sí? No solo las nubes. Y miren, acá se precipita, acá se precipita el agua y se vuelve, perdón, el hielo de las nubes y se vuelve agua cuando llueve. En esta imagen que nosotros estamos viendo en estos momentos, compañeros, no estamos viendo solo un ciclo. En las siguientes clases nosotros vamos a tratar cada uno de los ciclos biogeoquímicos. Pero la idea es que nosotros en nuestra mente logremos reconocer que todos los ciclos biogeoquímicos están sucediendo al mismo tiempo, simultáneamente, simultáneamente. ¿Listo? Acá, el agua de la lluvia está impulsada por el viento también, obviamente, y también influye, digamos, para que logre llover, también influye demasiado la temperatura, por ejemplo. La temperatura que hay en un lugar específico influye para que llueva, por ejemplo. ¿Sí? Y esa misma temperatura en otro lugar influye para que se evapore el agua y se formen nubes también. ¿Sí? Eh, bueno, acá Schneider me pregunta, ¿qué impulsa el agua de mar? ¿Cómo así? No, no entiendo la pregunta. Tal vez la puedo entender como qué hace que existan corrientes dentro del mar. ¿Sí? ¿Algo así? Ok, bueno, son muchas cosas lo que permite que haya movimiento del agua. Puede haber un desnivel. Bueno, entonces ahí influyen muchas cosas. Puede haber desniveles dentro del agua, ¿sí? Puede haber desniveles y eso genera movimientos de agua. Pero si nosotros hablamos, como me escribe acá Paul, las olas, las olas del mar se dan, es gracias a la luna, ¿sí? La luna por su gravedad atrae el agua que hay en los océanos y esa agua que está en los océanos intenta irse hasta la luna, ¿sí? Pero la Tierra vuelve y la trae y forma una ola. Así es como se forman las olas, es gracias a la luna. Snyder me preguntó, ¿hay una relación entre el agua y el desnivel? Claro, porque como hay desniveles, el movimiento del agua se da es por gravedad. Entonces, como hay desnivel de agua, es como si se cayera también hacia el centro de la Tierra. Entonces genera movimiento. ¿Y por qué no atrae el agua de los ríos? Lo que pasa es que es muy pequeña. Sí genera unos movimientos, no vamos a decir que no, sí genera unos movimientos, pero esos movimientos se dan gracias a la gravedad. Puede ser la gravedad de la luna en el mar o puede ser la gravedad de la Tierra, ¿cierto? En los ríos. Los ríos se mueven es ya por la gravedad de la Tierra, van hacia el centro de la Tierra y ese movimiento es el que hace que existan los ríos, por ejemplo. ¿Sí? Ya más adelante vamos a ver qué tipos de ecosistemas hay, que los hay lénticos y lóticos, los acuáticos, ¿cierto? Y cómo estos están influenciados por la gravedad. ¿Listo? Bueno, me preguntan acá, ¿ya se va a acabar la clase? ¿Nos volvemos a conectar? No. Recuerden que el día jueves, todos los que estemos presentes en esta clase nos tenemos que conectar en dirección de curso porque les voy a dar una información muy importante. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces hasta aquí vamos. Les mando un abrazo gigante, los amo mucho y nos vemos el jueves, dirección de curso. Los amo. Chao.